Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, soy Isabel Rodríguez. Que todos tengan muy buenas tardes, que Dios me los bendiga mucho y muchísimas gracias por recibirnos en sus casas, en donde estén. Muchas gracias, porque eso es una amabilidad muy grande de ustedes. Como siempre, hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, pero primero vamos a leer lo de Casita Bendición. Tengan todos muy buenas tardes, oyentes de este programa Hablando con Dios, que Casita Bendición lleva a todos ustedes cada lunes a ser las 5 de la tarde. En la frecuencia 9.30 AM. Es nuestro sincero deseo poder edificarlos e instruirlos de acuerdo a la palabra de Dios, mediante temas que edifican las familias de nuestro país. Asimismo, para llevar una voz de esperanza y aliento en medio de estos tiempos tan difíciles en donde se ven amenazadas nuestras familias, nuestros hijos. Casa de Bendición es un ministerio de nuestra Iglesia Católica que se dedica a la reunión y formación de las personas de acuerdo con la palabra de Dios. Tiene su sede principal en Sabanilla de Montes de Oca y reúne a las personas en diferentes grupos a lo largo de la semana. Los lunes por la noche a las 7 hay reunión de matrimonios o parejas en noviazgo. Martes por la mañana a las 9, reunión de señoras casadas. Miércoles a las 6, asamblea general. Jueves a las 6:30, reunión de varones y sábados a las 5:30 de la tarde, asamblea general. Igualmente nos reunimos el último viernes de cada mes a las 7 de la noche para dar gracias, bendecir al Señor por todas las cosas y maravillas que nos da y que trae a nuestras vidas durante el mes, y asimismo consagrar el mes que sigue, presentando nuestras peticiones y proyectos para orar durante el mes. Usted puede utilizar esta plataforma para anunciar sus empresas, productos y servicios. También puede comunicarse a los teléfonos 22 53 13 17 o al 83 18 73 61 para obtener citas de consejería, consultas o dudas de los programas presentados o bien para incluir su anuncio
Con gusto estamos a sus órdenes. Que Dios me los bendiga. Bueno, ¿qué tal si empezamos la reflexioncita de esta tarde con una oracioncita? Invitando desde luego a la Santísima Trinidad para que venga a nuestras vidas, llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones, o sea, tome control y gobierno de todo. Padre de la gloria, Dios de amor y de bondad, muchas gracias por todas las cosas que nos das. Muchas gracias porque eres atento, cariñoso, servicial, porque siempre nos escuchas. Gracias, Papito del cielo. Gracias por tanto amor. Gracias por la paciencia, por el amor. Gracias, Señor, bendito seas. Jesucristo amado, Hijo del Dios Altísimo, nuestro Señor y nuestro Dios. Ven a nuestras casas, ven a nuestras vidas, llega a nuestras familias y derrámate con poder. Señor Jesús, ven a mi casa, ven a mi vida, ven a mi ser. Quiero que estés siempre conmigo. Tú eres mi auxilio, eres mi todo, eres mi Dios. En esta tarde quiero decirte que te amo mucho y que me ayudes para amarte cada día más. Que me des esa fuerza y esa gracia para permanecer siempre contigo y no apartarme nunca de ti. Señor Jesús, Dios de amor, tú que siempre nos cuidas, tú que siempre estás en nosotros. Ven a mi vida, ven a mi casa, llega a mi familia. Yo hoy te entrego mis hijos, mi esposo. Te entrego todo en esta familia. Señor, ven, cambia lo que no está bien. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a estar siempre buscándote, a que tengamos hambre y sed de ti, Señor. Señor Jesús, tú que viniste y diste la vida por nosotros, ven a mi vida. Ven, Señor Jesús. Espíritu Santo, fuente divina de amor, Paráclito divino, amor de los amores. Dios que vive en nosotros, como dice la palabra de Dios, que somos templo y moral, Espíritu Santo. Qué honor más grande, qué regalo más grande. No hay nada sobre la tierra que supere eso. Saber cada una de nosotras y de nosotros que el Espíritu Santo vive con nosotros, que siempre está ahí. Nomás espera que nosotros lo tomemos en cuenta, porque a él hay que invitarlo. Y en esta tarde, es más, lo vamos a poner al frente de esta oración, de esta reflexioncita, para que la guíe, para que haga todo de acuerdo a su santa voluntad. Espíritu Santo, amor de los amores, vida nuestra, ven y llena nuestras mentes con tu presencia. Ven y llena nuestro corazón. Danos un corazón conforme a tu santa voluntad y renueva nuestra mente conforme a Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven y enséñanos, corrígenos, ayúdanos, indícanos, porque tú siempre estás, porque tú eres bello y precioso. Amor del Padre, amor del Hijo, bendito seas. Ven, oh Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre de los cielos, en esta mañana, en esta tarde, después de alabar y bendecir tu nombre, glorificar tu presencia, también queremos
humildemente, con un corazón contrito y humillado, pedirte perdón por todas esas veces en que te hemos ofendido, en que hemos fallado, en que hemos pecado delante de ti. Espíritu Santo, Padre de los cielos, Señor Jesús, perdónanos de todo corazón, nos arrepentimos por todas las veces en que te hemos ofendido o te hemos puesto triste. Perdónanos, Señor, y danos la gracia de hacer las cosas como a ti te gustan. Sí, Señor, de todo corazón te decimos que te necesitamos. Ven, ven, oh Padre de los cielos, ven, oh Cristo amado, ven, Espíritu Santo, bendito seas por siempre. Que Dios me las bendiga, que Dios me las llene de paz, que las aquiete si están inquietas, que socorra sus necesidades, que esa luz divina brille en ustedes y disipe toda tiniebla, rompa toda atadura, quite grilletes, quite cadenas, que seamos libres en Él, porque lo necesitamos. Necesitamos la libertad de los hijos de Dios. Que Dios me la bendiga. Vean, hoy vamos a, como estamos en tiempo de Semana Santa, estamos en un tiempo especial, que yo digo que este tiempo de Cuaresma es un tiempo maravilloso. En primer lugar, porque recordamos todo lo que Cristo Jesús pasó por nosotros, que se entregó, que fue crucificado, que dio todo por cada uno de nosotros. Entonces es una época especial, una época que nos llama a la conversión. Es como decir si tuviéramos un encuentro espiritual de 40 días. Y esto basado en los 40 días que el Señor Jesús estuvo en el desierto. Nosotros ahora, la Cuaresma viene de ahí, de los 40 días de Jesús. Y nos llama, el Señor nos llama, siempre nos está llamando para que estemos cerquita de Él. Y nos llama a la conversión. El Señor quiere que nosotros cambiemos, que seamos diferentes, que nos acerquemos a Él, que lo veamos con amor a cómo es Él y que valoremos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros para darnos la salvación, para traernos la paz, para traernos la vida eterna. Por eso Él nos llama a la salvación, a la conversión. Y recordemos que toda conversión también necesita perdón y Dios está dispuesto a perdonarnos. Así es que aprovechemos este tiempo. Si no podemos ir a misa todos los días, oigámosla, veámosla en la tele. Al menos Canal 13 a las 5 de la tarde da misas preciosas. Yo les comunico esto porque la palabra de Dios siempre llena. La palabra de Dios nos enseña y las lecturas de estos tiempos son especiales que nos llaman al arrepentimiento, nos llaman a ir a confesarnos, nos llaman a acercarnos más a Dios. Primero que nada, vamos a ver algunos términos que uno, antes de ver las lecturas, unos términos que uno a veces oye, pero a veces no los comprende bien. Por ejemplo, Cristo Jesús nos redimió al ir a la cruz, nos trajo la salvación. ¿Qué significa redimir, redención? Significa pagar el precio para rescatar un esclavo o un preso. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Cristo paga el precio y libera a una humanidad esclava del pecado, incapaz de salvarse por sí misma. Vean qué interesante. Era una humanidad que estaba perdida, no había esperanza. Y Cristo Jesús vino
trayendo mensajes de esperanza, trayendo la salvación. El Señor Jesús vino. Por eso es tan importante que recordemos todas estas cosas. Y vino a rescatarnos, vino a redimirnos. Cuando nosotros escuchamos la pasión, la leemos o la comentamos, nos dice que Jesús fue azotado. Vean, les explico todo esto porque cuando ahora, dentro de 15 días, estemos oyendo todo lo de la pasión, no es un simple escuchar como lo hacía yo cuando estaba pequeña. Yo simplemente oía y montones de cosas no entendía. Por eso nació en mi corazón hacer esto, porque hay veces nosotros nos quedamos ahí como que no entendemos bien los azotes de Jesús, porque Jesús fue azotado. Jesús, según la ley romana, no era muestra de crueldad, ya que debido a la pérdida de sangre que sufría el ajusticiado y agotado además por los latigazos, el reo no tardaba tanto en morir en la cruz, acortándose así su agonía. Vean qué interesante esto. Esto yo no lo sabía. Yo pensaba que a Jesús lo habían azotado simplemente de ahí, como castigándolo, como para hacer más grande el suplicio de él. Pero según la ley romana, era para que al perder sangre, luego no sufriera tanto en la cruz, acortándose así su agonía. También, no olvidemos que Pascua significa pasar de la muerte a la vida. Pascua, el paso de la muerte a la vida. Y la muerte en el caso de nosotros, cuando estamos en pecado, estamos muertos, murió la gracia. Cuando vamos y nos confesamos, nos volvemos al Señor, volvemos a la vida divina. Ahora, Marcos 15, 21, vean lo que nos dice. Entonces los soldados sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. Vamos a hablar un poquito de lo que significa crucificar. En primer lugar, crucificar es sacrificar. Sacrificar significa hacer sagrado. Vean qué interesante esto. Sacrificar significa ser sagrado. Sacrificar algo no es perderlo, sino entregarlo en las manos de Dios para que lo use mejor. Con razón, hay veces ustedes no han oído gente que sufre dolores fuertes, muy fuertes, y dice, Señor, este dolor tan grande que estoy pasando, te lo entrego a ti. Se vuelve redentor. Jesús vino y tomó la condición humana. Jesús vino y tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz. Por eso dice, entregarlo todo en las manos de Dios. Sacrificarse a sí mismo es entregar al Padre todo lo que es uno, a como somos nosotros, pecadores, llenos de defectos, todo eso feo que tenemos, entregárselo al Padre y diciéndole, Padre, te entrego todo mi ser para que transformes en mí todo eso que no está bien y lleguemos, y ya con la gracia de Él, lleguemos a ser santos. No decir uno, me quedo con esto porque a mí me gusta ser así. No, te entrego todo. No me gusta ser egoísta, no me gusta ser envidiosa, prepotente, no me gusta decir mentiras, no me gusta criticar. Ay, Señor, pues no puedo con esto, vuelvo a caer. Entonces, cuando uno de corazón lo hace, no de los labios para afuera, lo hace, Señor, yo me entrego a ti, así como soy, para que tú con tu gracia y tu poder me transformes, sea una criatura nueva y alcance la santidad. En el caso de Cristo, que cargó con todos los pecados de la humanidad, su sacrificio fue para restaurar un mundo carcomido por el pecado. Él lo hizo por eso. Dios quiere
construir su reino sobre la base del sacrificio de sí mismo, que es Cristo Jesús. ¿Y por qué sí mismo? Porque el Padre es Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo vino a la tierra con su misión de salvarnos, pero cuando Cristo moría, me imagino yo, el Padre también sufría. Es como si el Padre hubiera ido a la cruz y al tomar Cristo nuestros pecados, por eso dice, Dios quiere construir su reino sobre la base del sacrificio de sí mismo que sufrió Cristo Jesús. Pero recordemos que este sacrificio no termina en la cruz. No es simplemente que Cristo Jesús vino, que lo azotaron, que lo maltrataron, que lo insultaron, que le hicieron de todo y que fue a la cruz y ahí entregó su espíritu al Padre, sino ir más allá, la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, como dice San Pablo, porque lo grande, lo maravilloso es que Él resucitó. Y esto vean, lo vamos a confirmar con Isaías 53:10, el versículo 10 y el 12. El 10 dice así: quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Eso dice el versículo 10. Y eso es cierto, él ofreció su vida. En el 12 dice: se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Vean, aquí es impactante ver cómo Isaías 700 años antes predijo todo, todo lo dijo, todo está escrito, todo está profetizado. Es tan impactante esto, porque Dios se mueve desde siempre. A Isaías le presentó todo esto. Ustedes han leído Isaías y todo por la salvación nuestra. Vamos ahora a algunas citas de la pasión de Cristo. Dice así: primero que nada, vamos a Mateo 26, versículo 39. Fue un poco lejos, aquí es cuando está en el huerto Getsemaní. Fue un poco más lejos y tirándose en el suelo hasta tocar la tierra, con su cara hizo esta oración: Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, que se cumpla no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que Jesús, imagínense qué momentos puede haber sufrido el Señor, qué momento más tenso, más doloroso, más de todo. Por eso le dijo: Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Y dice que se tiró al suelo hasta tocar la tierra con su cara. Estaba, como quien dice, en una angustia tan grande. Primero que nada, la copa era el símbolo de la ira divina en contra de los pecados, del pecado del mundo. Porque Jesús sabía que al día siguiente llevaría los pecados de la humanidad y que era algo muy fuerte lo que iba a caer sobre la ira divina. Imagínense Jesús, santo, puro, que nunca cometió un pecado y se moría del miedo porque sabía que el día siguiente iba a recibir la ira de Dios para así poder llevar a la humanidad la salvación. Jesús, en su humanidad como hombre que era, rindió su voluntad al Padre en todo, comportándose de manera que no hubiera conflicto entre la voluntad divina y sus deseos. Ven que Jesús es que él manejaba dos cosas, el ser hombre y el ser Dios. Eso debe haber sido, bueno, solo lo podía haber manejado como lo manejó, porque es el santo de los santos. ¿Y qué nos dice Jesús con esto? Obediencia hasta la muerte.
hasta la muerte, fue la obediencia a Jesús. En Marcos 15, 25 nos dice, eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Eran como las 9 de la mañana. Ustedes saben que es el único evangelista que habla de que a las 9 de la mañana, porque los otros dicen que a las 12 del día, aunque a las 12 del día también ocurrieron cosas, que se oscureció la tierra, que hubo terremotos, un montón de cosas. También en Marcos 15, 28 nos dice, así se cumplió la escritura que dice, y fue contado entre los malhechores. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado entre los malhechores. Y imagínense que la cruz de él estaba en medio de dos ladrones, de dos malhechores, porque a él lo contaban como un malhechor más. Y era tal la ira y tal la furia de los judíos que movieron a los romanos para que lo crucificara, porque ellos no podían crucificarlo ni mandarlo a la muerte, los romanos sí. Esto lo confirmamos con Isaías 53, 12, que dice, se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y volvemos a Marco, que nos dice, así se cumplió la escritura, que dice, y fue contado entre los malhechores. Vamos a comentar un poquito esto. Dice, Jesús conoció las burlas, o sea, le hicieron bullying, las torturas y malos tratos, que son la suerte de los condenados en todos los países del mundo, cuando policías o soldados ya no reconocen en ellos a hombres libres o a hermanos suyos. Y eso es cierto. Cuando una persona es condenada, sea culpable o inocente, se burlan de ellos, les gritan cosas, los ofenden. Jesús vivió eso. Recordemos que Jesús todo lo pasó, la prueba de pasar por todo, tentaciones, que le hicieran burlas. De verdad que completo que es Jesús, y bendito sea por siempre. Vamos a ir ahora a Lucas 23, del 29 al 40, del 39 al 43, que dice así, uno de los malhechores crucificado, insultándolo, le dijo, así que tú eres el Cristo, entonces sálvate tú y sálvanos también a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciéndole, no temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Nosotros lo tenemos merecido, por eso pagamos nuestros crímenes. Pero él no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Respondió Jesús, realmente te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean qué interesante. Jesús en medio de los ladrones. ¿Qué pasó? Que este par de criminales se unieron a la multitud que se burlaba de Jesús y lo insultaba con montones de cosas. Sin embargo, todos sabemos que Jesús, cuando estaba en la cruz, las famosas 7 palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y un montón de más. Él está oyendo palabra de Dios. ¿Y qué dice Romanos 10, 17? ¿Qué dice? Que la fe llega por escuchar y escuchar la palabra de Dios. Y este ladrón está oyendo palabra de Dios. Su corazón, su mente, él fue tocado, tan así que lo llevó a confesar sus pecados. ¿Cómo los confesó? Cuando dijo, nosotros lo tenemos merecido,
Por eso pagamos nuestros crímenes. Ahí se estaba confesando, estaba reconociendo la condición de él. Y a la vez se puso a defender a Jesús, pero él no ha hecho nada malo. Y luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Lo reconoció como rey, lo reconoció como el Hijo de Dios, porque si no, no le hubiera pedido eso, como el Mesías prometido. Jesús le contestó, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto es muy profundo, porque imagínense en que si el malhechor fue tocado por la palabra de Dios y tan así que lo llamó a la conversión, reconoció sus pecados, o sea, los confesó, dijo que él era un malhechor, que lo tenía merecido, reprendió el amigo de él, al otro que estaba a la par de Jesús, y le dijo, nosotros nos hemos portado mal, pero no ha hecho nada. Lo defendió. Vean que a mí eso me impacta. Defender a Jesús es algo, bueno, pocas veces se veía. Y usted lee la Biblia y dicen pocas las veces que pasa esto. Él lo defendió, lo reconoció. Y ahí le pidió que él realmente, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Ay, qué lindo. No vio a Jesús como un rey, no como un ajusticiado más. Qué lindo que es esto. Esto es impactante. Y saben lo que me lleva a pensar que una persona en un accidente, en un segundo, si clama a Jesús, Jesús lo acoge, porque esto fue antes de morir, que él clamó, que él reconoció, que él le dijo, Señor, acuérdate de mí. ¿Qué sabemos nosotros? Porque a veces hay gente que ya se ha portado no tan bien. Y oye uno decir, a ese quién sabe dónde está, porque a cómo era. Nadie sabe los últimos momentos de una persona. Jesús es misericordia y es amor. Véanlo con este ladrón en la cruz. Véanlo. Él se volvió a Jesús, Jesús lo acogió y lo llevó al paraíso. Vean qué interesante, ¿qué es esto? El ladrón tuvo fe, creyó en Jesús, se acogió a él, tuvo fe verdadera, porque escuchó palabra de Dios y escrito está, la palabra de Dios tiene poder y entra por el oído y trabaja en nosotros. ¿Por qué? Porque, como dice Romanos 10:17, por lo tanto, la fe nace de una predicación y lo que se proclama es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y ahí era el mismo Cristo el que le estaba hablando, el que estaba pronunciando palabra divina. Fue más que tocado. Y es que cuando oímos la palabra de Dios, el Espíritu Santo despierta en nosotros una respuesta de fe, o sea, creemos y nos da confianza en las palabras que escuchamos. Y esto nos lleva a alcanzar la fe verdadera, nos lleva a creer. Este pasaje para mí es muy lindo, muy importante y me conmueve viendo a este ladrón arrepentido defendiendo a Jesús. Es algo conmovedor. En ese momento a Jesús nadie lo defendía. Todos los apóstoles se habían ido asustados, huyendo. Solo permanecía ahí San Juan y su mamá, la Virgen María. Pero el ladrón lo defendió. Para mí eso es algo especial. Ahora, Juan 19:30. Aquí es Jesús antes de morir. Dice así, cuando hubo probado el vino Jesús dijo, todo está cumplido. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Vino agridulce era la bebida que los soldados romanos les daban a los que estaban ya crucificados, lo estaban ajusticiando. ¿Para qué?
porque la mirra adormece los nervios. Para eso era que les daban, teniendo como un gesto, digamos, de misericordia con el que iba a morir. Jesús rehusó lo que podía calmar sus dolores. Él no lo quiso. Él murió con los dolores que sabía que también a nosotros nos iban a dar la vida eterna. Ay, es que como Jesús no hay nadie. Todo está cumplido, dijo Jesús. Todo está cumplido. Significa, Padre, te he glorificado en la tierra, cumpliendo la obra que me habías encargado. Recordemos que Jesús vino a la tierra, llamó a los apóstoles, pero a ellos también les comunicó todo lo que él iba a sufrir, todo lo que él iba a pasar. Para los apóstoles no era nada nuevo, pero me imagino que ellos como que lo oían, pero no lo veían real. Tan así que cuando lo llegaron y lo tomaron preso, solo Juan quedó. El resto todos se fueron a esconder. Todo está cumplido. Significa esto. Padre, te he glorificado en la tierra cumpliendo la obra que me habías encargado. Entregó su espíritu. Esta frase, vean qué lindo, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Cristo entregó el espíritu. Él lo dio en el momento preciso. Esta frase es la señal de que Jesús murió como un acto de su propia voluntad. Ya todo lo había hecho, ya todo lo había cumplido. ¿Por qué? Porque a Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nadie podía quitarle la vida. La vida estaba en él y la entregó en el momento que quiso. Jesús cumplió con todo. Vean qué interesante. Por eso hice esta charlita, porque ahora viene Semana Santa y hay detallitos que uno ve y es mejor, yo creo, esto es como para que cuando lo veamos nos recordemos de esto. ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús? Intervino Lucas 23, del 50 al 53. Intervino entonces un hombre del Consejo Supremo de los judíos que se llamaba José. Era un hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros, o sea, los otros compañeros de él. Este hombre de Arimatea, pueblo de Judea, esperaba el reino de Dios. Fue a presentarse a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Habiéndolo bajado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. José de Arimatea, como era una persona influyente, se fue donde Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. A Pilato le pareció bien y le dijo que sí. Entonces se lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca donde nadie había sido enterrado aún. Todo esto que leímos, ante todo lo enterrado en la roca, un sepulcro nuevo, lo había profetizado Isaías 700 años antes, en Isaías 53:9, que dice así: fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. Fue sepultado, fue muerto junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. ¿Por qué? Porque en el momento que Jesús murió y cuando le dijo, Padre, todo está consumado y entregó su espíritu, ya ahí había terminado todo lo que era sufrimientos, penas, angustias, todo lo que le hicieron. Y empezaba la glorificación de Jesús. Tan así que su cuerpo no podía quedar ahí a merced de ellos, sino ya empezó la glorificación, quedando en un sepulcro nuevo. A causa de la muerte vergonzosa de Jesús, los judíos que no lo querían que el siervo de Dios tuviera un sepulcro
vergonzoso, al lado de ladrones. Así nos dice Juan 19:31. Pero en lugar de esto, su cuerpo fue colocado entre los ricos en un sepulcro nuevo y honorable, donado por José de Arimatea. Vean qué interesante todos estos datos, porque de verdad yo hasta hace poco tiempo, bueno, era un año así, que me di cuenta que Jesús, ya una vez que terminó la crucifixión y todo, cuando él dijo, todo está consumado, todo está cumplido, Padre cumplido con ese plan de salvación, ya ahí empezó la glorificación del Señor. Tan así que su cuerpo no quedó donde primero cayó, quedó en un sepulcro nuevo donde nadie había estado. Quedó no José de Arimatea. Ahora vamos a comentar el domingo de resurrección, cuando él resucitó. Este domingo está lleno de cosas, de eventos especialísimos. Por ejemplo, domingo en la mañana, domingo en la tarde-noche, domingo en la noche. Vamos a empezar con el de la mañana, que está en Juan 20, del 1 al 10. Dice, el primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a visitar el sepulcro. Vio que la piedra de entrada estaba removida. Fue corriendo en busca de Simón y Pedro y el otro discípulo, el amigo de Jesús, y les dijo, han sacado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. Vamos a comentar estos primeros dos versículos. O sea, llegó ella y se encontró la tumba vacía. No sabía dónde estaba Jesús. Cristo no estaba. Entonces, ¿qué pasó? Se fue a donde los discípulos a avisarles. Llegó donde ellos y Pedro y el otro discípulo partieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Este es Juan. Después llegó Pedro, entró a la sepultura y vio los lienzos en el suelo. El sudario que había cubierto el rostro de Jesús no estaba junto con las vendas, sino aparte y doblado. El otro discípulo que había llegado primero entró a su vez, vio y creyó. Aún no habían comprendido la escritura, según la cual Jesús debía resucitar de entre los muertos. Entonces los dos discípulos se fueron a casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Llegó María Magdalena y se encontró la tumba vacía. El Señor no estaba. El Señor Jesús ya había resucitado. Por eso nosotros celebramos el domingo, porque fue el día en que resucitó Jesús. Las vendas dobladas, que dice que Pedro llegó y se encontró. Las vendas dobladas estaban junto con las vendas, no estaban juntos. Vea, vuelvo a leer aquí, el sudario que había cubierto el rostro de Jesús no estaba junto con las vendas, sino aparte y doblado. El otro discípulo que había llegado primero entró a su vez, vio y creyó. ¿Qué significa esto, las vendas dobladas? Que no era que se habían robado el cuerpo, porque si se hubieran robado el cuerpo, todo estaría en desorden. No, las vendas estaban bien acomodadas, estaban ahí dobladitas. Dice que Juan entró, dice, el otro discípulo que había llegado primero entró a su vez, vio y creyó. ¿Por qué? ¿Por qué que Juan creyó y Pedro no? Juan creyó porque Juan no se despegó ni un ratito de Jesús y estuvo con él en el Calvario y lo oyó y estuvo en el entierro de Jesús. Él lo vio hasta el final y Jesús le había dicho, les había hablado de esto. Por eso Juan se acordó de todo lo que había dicho Jesús y creyó. Él sabía que iba a ser resucitado. Ahora, la tumba vacía y
y sin nada indicaba, es que nada estaba forzado. Por eso dice, la resurrección tuvo lugar el primer día de la semana, que en adelante se llamaría domingo. Las ataduras que ataban a Jesús, que lo envolvieron, porque ustedes saben que envolvían los cuerpos como en vendas, y las que ya y ahí estaban, ya era libre, no tenía que estar atado por esas vendas. Ahora, en Hechos 24 nos dice, a él, o sea, a Jesús, Dios lo resucitó, librándolo de los dolores del lugar de los muertos, ya que no era posible que quedara bajo su dominio. La piedra del sepulcro, que dicen que era una piedra muy pesada. Vamos a leer esta cita. El ángel del Señor bajó del cielo y llegando al sepulcro hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El ángel del Señor sentado encima de la piedra significa la gloria de Dios Padre en Jesús. Jesús fue glorificado. Ahora, la piedra del sepulcro fue removida, no para que saliera Cristo, sino para que las demás personas vieran la tumba vacía. En Juan 20, esa fue la primera parte de la mañana, cuando llegó María Magdalena y vio el sepulcro vacío, la piedra corrida. Fue algo impactante y se fue en carrera a decirles a los apóstoles. Luego vinieron Juan y Pedro y vieron que era cierto. Juan creyó, Pedro no, porque no terminaba de comprender las escrituras. Ahora vamos con la tarde-noche. Primera aparición de Jesús a los apóstoles. Juan 20, del 19 al 23, dice así. En la tarde de ese mismo día, el primero de la semana, o sea, domingo en la tarde, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente allí en medio de ellos. Les dijo, la paz sea con ustedes. Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, quedan perdonados. Y a quienes no libren de sus pecados, quedan atados. Palabra de Dios, te alabo, Señor. Llegó Jesús. Estaban ellos con la puerta bien cerrada y ahí calladitos sin hacer ruido porque decían, de ahí si a Jesús le hicieron eso, a nosotros quién sabe qué nos van a hacer. Cuando de un momento a otro aparece Jesús en medio de ellos. Imagínense en el susto, no hombre, era como de pegar gritos y salir en carrera, era algo muy impactante. ¿Por qué? Porque ellos estaban asustados, tenían miedo, estaban tristes, dolidos y también se sentían culpables. ¿Culpables por qué? Porque habían salido en carrera y habían dejado a Jesús solo. ¿Cómo cree que se podían sentir? Muy mal. Y de un momento a otro viene y se aparece Jesús en medio de ellos. Y lo primero que pensaron es que es un fantasma. Y me los imagino, la cara de susto y ya lo impactante que fue. Por eso Jesús lo primero que hace es darle la paz. Jesús no estaba enojado, Jesús no estaba bravo. Y esa paz a la vez significaba para ellos como los perdono. Porque imagínense. Luego los calma porque pensaban que era un fantasma, no terminaban de creerle, hasta que les muestra las heridas de las manos y el costado. Ya cuando ellos se dieron de cuenta de verdad que era Jesús, entonces se llenaron de gozo cuando reconocieron que de verdad era Él. Y entonces Jesús aquí les da 3 cosas muy importantes. Primero que nada los envía, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué? A llevar el evangelio, a llevar paz donde no la hay, a dar consejos, a animar, a levantar al caído,
al curar al enfermo, a visitarlos, todo ese montón de cosas que Jesús hizo, a llevar palabra, los envía, el envío, lo que él vino a hacer. Luego sopló y les dio el Espíritu Santo, que a la vez era como un anticipo del Pentecostés, que luego iban a recibir, pero también ese Espíritu Santo los venía a fortalecer. ¿Por qué? En primer lugar, para un envío tienen que ir llenos del Espíritu Santo. Y luego era como un anticipo de Pentecostés. Luego vino y les dio el ministerio del perdón de los pecados, o sea, de la reconciliación. Aquí cuando les dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, quedan atados. Vean qué interesante, en la primera visita que le hizo después de la resurrección, que le hizo a los apóstoles, le dio 3 cosas. Los envió, derramó el Espíritu Santo sobre ellos y luego les da el ministerio de la reconciliación. Vean ustedes qué cosa más importante. Ahora vamos con los discípulos con Juan 20, con los discípulos de Maús. Vamos con los discípulos de Maús, que eso ya fue en la nochecita, despuesito de la tarde, en la noche. Dice así, este fue otro hecho importante, sucedido el mismo domingo. Vean qué domingo más lleno de eventos importantes y de emociones. La Magdalena, cuando llegó donde los apóstoles, y luego a los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús. Ese mismo día, 2 discípulos iban de camino a un pueblecito llamado Maús, a unos 30 kilómetros de Jerusalén, conversando de todo lo que había pasado. Ellos iban hablando entre ellos. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero algo les impedía reconocerlo. Jesús les dijo, ¿qué es lo que van conversando juntos por el camino? Ellos se detuvieron con la cara triste. Ellos estaban como desesperados, desanimados. Imagínense si tenía toda la esperanza en el Divino Maestro. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo así que tú eres el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que pasó en estos días? ¿Qué pasó?, preguntó Jesús. Le contestaron, todo ese asunto de Jesús Nazareno. Este hombre se manifestó como un profeta poderoso en obras y en palabras, aceptado tanto por Dios como por el pueblo entero. Hace unos días los jefes de los sacerdotes y los jefes de nuestra nación lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, pero a todo esto van 2 días que sucedieron en estas cosas. Vamos a comentar un poquito esto. Ellos iban camino de Maús, iban para Maús, camino de Maús, como dicen los discípulos de Maús. Estos discípulos eran del grupo de los 72, no eran de los apóstoles. Volvían a su casa y a su trabajo. Ya nada se podía hacer, ya no había esperanza. Estaban desilusionados. Iban quizás pensando, volvemos a nuestros quehaceres, a nuestro trabajo, a nuestras familias, porque ya crucificaron a este hombre y ya se fue. Y ahí no, sí, ya con él ya no más. Iban hablando de eso, estaban tristes, desalentados, desanimados, amargados. Jesús se les acercó, pero no lo pudieron reconocer. ¿Y por qué no lo pudieron reconocer? Porque estaban cegados por la tristeza, la desilusión y la amargura. ¿Cuántas veces cuando nosotros tenemos un problema, Dios nos manda un mensaje a través de alguien o por medio de la lectura de la Biblia nos da apoyo, nos fortalece?
No entendemos, no vemos, porque estamos cegados por el dolor, por la amargura, por la tristeza, igual que estos discípulos. Para ellos todo estaba perdido, habían sido aplastados por la crucifixión de Jesús. O sea, el que crucificaran a Jesús, a ellos totalmente los aplastó. Jesús les pregunta, ¿qué pasó? Entonces ellos le contestaron, de ahí, de un profeta poderoso en obras y palabras, aceptaba tanto por Dios como por el pueblo. Ay, eso está tan bonito. Ay, sí, qué lindo, ¿verdad? Pero no se hizo vida en nosotros, no bajó al corazón. Y entonces las palabras se las lleva el viento. Fue lo que le pasó a estos dos discípulos. Ahora seamos reales en una cosa. Tenemos que tener cuidado, porque Jesús siempre está con nosotros. Jesús resucitado siempre está caminando con nosotros. Nos fortalece con su palabra y nos recuerda que hay que ir a la cruz para alcanzar la gloria de Dios a ejemplo de Cristo Jesús. Felices Pascua de Resurrección. Tengan todos y todas desde ya, porque yo creo que esto es muy profundo y yo les ruego que si es posible pónganse a leer esto, a meditarlo, a que la palabra de Dios se haga vida en ustedes. Porque Semana Santa son 40 días de preparación que nos deben de llevar a ver la grandeza, el amor, la entrega de Jesús, para que el domingo de resurrección participemos de esa resurrección y seamos criaturas nuevas en el Señor. Que Dios me las bendiga y me las guarde. Bendito sea el Señor, Padre de los cielos. Yo pongo en tu presencia a todos estos hijos e hijas tuyas que escucharon esta reflexión. Trata con ellos, Señor. Enamóralos de ti, llévalos a ti. Dale la gracia, leer la palabra, reflexionarla, meditarla, de que haya una conversión verdadera, cada día más buena, mejor. Porque tú estás esperando que vayamos a ti, porque tú eres un Dios de perdón, que está dispuesto a amarnos y a perdonarnos, y que vivamos una Semana Santa gloriosa, para que el domingo de resurrección no solamente celebremos la resurrección de Cristo, sino que participemos de ella, porque Cristo vino para darnos todo, la salvación, la vida eterna, también participar en su reino y a resucitar con Él en todo. Todo, Padre de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.